Buenos días, nuevamente nos encontramos aquí con Fray José Luis y el día de hoy vamos a hablar de una virtud de virtudes, de la virtud de la humildad. Padre, comencemos hablando de la humildad. ¿Qué es un ejemplo de humildad? Un ejemplo de humildad sería reconocer nuestras limitaciones en el sentido humano, ¿verdad? Eso sería. Pero también un ejemplo de humildad lo podemos ver en nuestro Señor, como Él siendo Dios viene a convivir con nosotros, ¿no? Es un detalle muy hermoso de parte de Dios hacia nosotros, mostrando su humildad, teniendo todo el poder, no presume de Él, se hace humilde. Así es, bueno, ya nos dio un gran ejemplo la humildad. Nuestro amado Señor Jesucristo, siendo el Dios Todopoderoso, se hizo pequeño para morar entre nosotros. ¿Cómo podemos ejercer la virtud de la humildad en nuestra vida? A veces tenemos la idea de que tal vez las personas humildes son aquellas que no tienen dinero, los pobres de la calle. Cuéntenos, aclárenos esta duda que muchos de nosotros tenemos. A veces malentendemos el concepto de la humildad y decimos que esta persona es humilde porque carece de bienes materiales, pero puede ser la persona más soberbia, ¿verdad? Y no tiene nada de humildad. Nosotros lo aplicamos en el sentido de pobreza o que no tiene algunos bienes, pero no, más bien estaría en el reconocimiento de sus limitaciones y el ver esta realidad que no tiene, que él no es la verdad, o no tiene la verdad en sus manos para presumir pues de toda esta realidad, ¿no? Entonces la persona humilde será quien se reconoce con sus limitaciones. Y en un sentido también proponiendo un camino especial, hablando de San Francisco, él dice, si un hermano presume que es humilde y cuando alguien le amonesta y se enoja, se enfurece, diría San Francisco, ese tal no es humilde porque le gana la soberbia. Entonces, cuando nosotros nos corrigen y aceptamos la corrección, crecemos y ahí se va a mostrar la humildad, ¿no? Cuando aceptamos las correcciones, ¿no? Para crecer. Y es muy interesante porque muchas veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra falta de humildad muchas veces nos impide aceptar nuestros defectos, nuestras limitaciones, y es ahí que dejamos de trabajarlos, ¿no? Dejamos de crecer y de ser mejores seres humanos. Muy bien, entonces un ejemplo claro que a lo mejor podemos vivir constantemente en nuestra sociedad de una falsa humildad. Pues una falsa humildad, por ejemplo, a lo mejor podríamos ubicarnos dentro de alguien que está en oración y porque lo molestan en su oración se enoja. Entonces no es humilde, no es humilde. Si fuera humilde lo hubieran sacado de su oración y hubiera respondido con alegría, porque continuaría su oración en el servicio al cual lo están llevando, ¿verdad? Okay, muchísimas gracias, Padre. ¿Y qué le recomienda, qué nos recomienda más bien a todas esas personas, verdad, que pues deseamos esa virtud y que a lo mejor se nos hace difícil adquirirla, o que a lo mejor no sabemos por dónde empezar? ¿Qué nos recomendaría a nosotros? Nuestra cultura es ciertamente que es algo muy rico. Nuestra sociedad también tenemos una sociedad muy abundante hoy, llena de muchos regalos, pero también tenemos una sociedad llena de soberbia, ¿no? Entonces sería que nosotros aprendamos la humildad de nuestro Señor, de la vida de los santos, que nos dan tantos ejemplos de humildad, y no tiene nada que ver en el sentido que sea pobre o sea rico. Una persona rica puede ser humilde, como nos lo muestra también el Señor, ¿no? En todo este caminar de la iglesia ha habido santos que han sido pobres, han venido de familia pobre, y ya ha habido santos que vienen de familia de ricos, de nobles, y que han sido humildes. Por ejemplo, podríamos decir San Antonio, ¿verdad? Que era un hombre lleno de ciencia, lleno de amor, lleno de humildad.
Así es, muchísimas gracias. Padre, y bueno, pues como conclusión ya escuchamos, el Padre nos recomienda leer libros de Biblia de Santos, igual ver películas, nos ayuda mucho a ver claramente sus vidas y pues ni se diga, ¿no? El ejemplo de ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, un gran ejemplo de humildad. Pues muchas gracias, Padre José Luis, que Dios me lo bendiga. Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Paso.